Vamos a ver un vídeo más dentro de esta colección de vídeos sobre progresiones aritméticas. En este caso se trata de ilustrar, de explicar la famosa anécdota que nos relaciona las progresiones aritméticas con Gauss. Gauss, que nacido en el año 1777, muerto en el año 1855, está considerado como el príncipe de las matemáticas y forma, junto con Newton y Arquímedes, el trío de matemáticos más relevante de la historia. Tenemos aquí un retrato de Gauss ya mayor, y lo que vamos ahora pues es explicar una anécdota bastante conocida dentro de lo que pueden ser conocidas las anécdotas sobre personajes relacionados con las matemáticas, y son conocidas bastantes anécdotas relativas a Gauss, ya que era un niño prodigio. Gauss de pequeño pues fue un niño prodigio. Esta anécdota pues refiere cómo en una clase de unos 50 niños de alrededor de 10 años de edad, el profesor que estaba con ellos pues quería un rato de tranquilidad y se le ocurrió pues proponerles una actividad que pensó que iba a llevarles bastante tiempo, de manera que podría descansar un rato. Esta actividad consistía en que sumaran los 100 primeros números naturales. El profesor les dijo además que conforme fueran terminando, pues dejaran el pizarrín con el que trabajaban en esta época los niños, que dejaran el pizarrín encima de su mesa y que luego lo corregiría, ¿verdad? Gauss resolvió el problema extraordinariamente rápido. En muy poco tiempo tenía la solución en su pizarrín y lo llevó al profesor. Tan rápido fue que el profesor pensó que estaría mal y ni siquiera lo miró. Ni siquiera miró la pizarra. La dejó allí encima de la mesa y cuando ya después de mucho tiempo terminaron los demás, pues comprobó el profesor que el resultado de Gauss era el único correcto. ¿Cómo lo hizo? Pues vamos a explicarlo. Bueno, lo que tenía que sumar Gauss, ¿qué era? Pues lo que tenía que sumar era esto. Esa suma que tenemos ahí con puntos suspensivos para no escribir todos los números. Es decir, tenía que sumar todos los números del 1 al 100. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Hacer esa suma, sumarlo, todos esos números y calcular lo que le daba. Bueno, una manera de hacer esta suma, claro, sin hacer la suma directamente uno a uno, término a término, ¿cuál es? Bien, si nos fijamos, resulta que el primer término de esta progresión aritmética, puesto que esos 100 números pueden verse como una progresión aritmética de diferencia 1, que empieza en el número 1 y termina en el 100, resulta que si sumamos el primero de los términos de la progresión y el último, el 1 con el 100, pues nos da 101. Si sumamos el 2 con el 99 nos da también 101. Si sumamos el 3 con el 98 nos da también 101. Y así, 4 con 97, 101, etcétera. Por ejemplo, ya si llegamos a la parte central, 49 más 52 nos da 101 y 50 más 51 nos da 101. Bueno, ¿qué tenemos que entonces que hacer? Pues resulta que tendríamos que sumar, en vez de sumar 1 a 1, pues resulta que nos damos cuenta de que lo que tenemos que hacer es sumar 101, un total de ¿cuántas veces tendríamos que sumar 101? Bien, pensamos un poquito y resulta que la cantidad de veces que tenemos que sumar 101, teniendo en cuenta que hemos cogido por parejas y había 100, pues sería 50 veces. De manera que entonces esa suma lo que debe dar es 50 veces 101 o 101 por 50, una multiplicación muy sencilla que da como resultado 5050. Ese sería el resultado de esa suma y hay que darse cuenta que hemos hecho la suma sin tener que sumar término a término, número a número. Bien. Otra manera de presentar esta misma idea, que suele ser la más corriente que hay en los libros de texto, pues es la de que nos damos cuenta que si llamamos S a la suma de los números del 1 al 100 colocados empezando por el 1, el más pequeño, terminando por el 100, resulta que la suma sería la misma si empezamos a sumar desde el 100 hasta el 1. Si hacemos aquí una suma de estas dos sumas, valga la redundancia, pues si hacemos esta suma, resulta que tendríamos que 2S es igual a lo que nos quedaría en este lado, que sería pues 101 más 101 más 101 más 101 más 101 más 101, etcétera. ¿Y cuántas veces hay aquí 101? Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta que aquí está 101
100 veces, porque aquí sí hemos sumado 101 100 veces, una por cada sumando, ¿eh? Entonces tendríamos 100 por 101, que eso es muy sencillo porque solo hay que añadirle 2 ceros a 101, sería 10.100. Bueno, pues como dos veces el valor de la suma es 10.100, es fácil ver que entonces la suma sería la mitad de 10.100 y por lo tanto 5.050. De manera que, bueno, pues resulta eso, que Gauss a una temprana edad había descubierto una propiedad de las progresiones aritméticas, y que es que la suma de los términos equidistantes de los extremos es siempre igual a la suma del primero y el último. Y esta propiedad es la que sirve para calcular o para dar la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, que después veremos un poco más en detalle y de una manera más rigurosa cómo sale. Pero es una anécdota, yo creo, muy curiosa, muy interesante y que viene al caso en este tema de las progresiones aritméticas.